Hey, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ya estamos a punto de arrancar el DEPA, qué bueno que estás en la sintonía. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que, a pesar de que estamos en los tiempos modernos, se ha puesto muy en boga el rescatar, el recuperar todas las cosas que se usaron en el pasado. Así es que hoy vamos a hablar de todo este tema de las antigüedades, de lo que es el vintage, ¿no? Pásenle, bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Toño. Y bueno, ya estamos ahora sí listos para arrancar después de esta sabrosa musiquita. Nuestro invitado ya está aquí en la mesa. La cena está a punto de salir, la mesa está puesta y qué bueno que tú ya estás también acompañándonos. Le damos la bienvenida y le agradecemos a Eduardo Chávez. Tu servidor, muchas gracias a ti, Toño. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, muy bien, pues muy rico aquí. Qué bueno que aceptaste la invitación a esta hora de la noche. Pues a lo mejor ya estabas en otras actividades y te descolgaste para acá y bueno, pues eso... Sí, ya está muy padre, muy padre. Se te agradece. Un tema que... Pues no sé, ¿qué serán? 10, 12 años que de recuperar las cosas antiguas se ha puesto muy en boga y ha subido del precio de una mesita que era de tu abuela, unas sillas Acapulco. Ajá. Pero fíjate. Y ya son carísimas. Sí, las sillas Acapulco, pero ya no son las antiguas, ahora ya las están remanufacturando. Claro. Y ahora sí es como tú dices, es un vintage, ¿no? Un estilo vintage que es tratando de parecer al pasado. ¿Por qué no empezamos con eso, no? ¿Qué es la palabra vintage? ¿No? Porque está muy en boga, ¿no? Y dicen gente, yo quiero mi casa vintage. Sí. Y no saben ni qué demonios es el vintage, pero ellos lo dicen. Es que no alcanzaría a ser una antigüedad, porque para ser una antigüedad necesitaría tener 100 años. Y sin embargo tenemos una época muy rica, que fue cuando surgió el Art Deco, que fue que aquí a México llegó como en los años 40, 50, si nos acordamos de las películas de Mauricio Garcés, pues todas y entonces ahora a los chavos, a los jóvenes empresarios les empezó a gustar decorar sus departamentos con una mezcla de esta Art Deco, cosas pasadas que aparentemente habían pasado de moda y que, como tú dices, se está rescatando, y a ese concepto es el que se le llama vintage, ¿no? Algo que todavía no es una antigüedad, pero que está del pasado y que está de moda, que está interesante para colocarlo en tu casa. Órale, entonces estamos hablando de que o sea, vintage es una, digamos, como fusión de lo pasado, de lo Así antiguo, partiendo del Art Deco. Ajá. Una referencia podría ser el Museo de Bellas Artes, ¿no? Por ejemplo, digo, bueno, sí, tiene algo teatro de deco. de Bellas Artes. Ajá, teatro. Sí. Porque también tiene una parte de museo. Pero bueno, entonces es esa época, así es. Ese aroma de los tiempos. Creo que el Bellas Artes fue mucho antes, pero sí. ¿No? Sí. Pero bueno, como esa época, ese momento, con la contemporaneidad de este siglo, digamos. Así es. Pero esa es una cosa que podemos partir de ahí. Y entonces la gente, como bien lo mencionaste, la gente ha tratado como de redecorar sus hábitats, sus hogares, sus casas con estos muebles, con este estilo. Pero después va un poco más allá. Hay gente que se ha clavado, digamos, ¿no? Y que ha dicho, ¿sabes qué? Yo no me voy a quedar aquí en comprar, pues no sé, esta mesa, esta credenza, no sé, muchas souvenirs, estas cosas, sino que además les quiero dar vida. Y entonces ahí es donde entra todo un asunto de complicación y de profesionalismo y de lo que se conoce como el expertise. Ajá. ¿No? Ok, sí. ¿No? Y sí. que eso es lo tuyo. Eso es a lo que yo me dedico. Yo me dedico al expertizaje principalmente en antigüedades, y si nos vamos más concretamente, a mí lo que me apasiona es el siglo XIX, principios del XX,
que le llamamos arte popular mexicano, y lo mexicano, que eso es lo que a mí me apasiona. Y como tú lo dices, una vez que tú entras en este mundo, yo no conozco peor vicio que de comprar y vender. Oye, pues ¿cómo se pone, yo recuerdo que el trocadero hace algún tiempo, pues ahí estaba, ¿no? Y la gente iba, pero ahora ya es una efervescencia tremenda, los precios se han disparado de una forma de locura, que obviamente pues es oferta y demanda, ¿no? Te voy a corregir un poco, perdón. No, para eso estamos, gracias, más bien. Fíjate que no, las antigüedades han bajado. Las antigüedades han bajado de precio porque el coleccionismo está perdido. Quiero decir, ahora la gente compra las piezas porque le van a decorar bonito, porque se van a ver bien en el espacio donde ellos lo van a colocar, pero a ellos no les interesa quién la manufacturó, qué periodo por qué se creó en ese periodo específico de tiempo, como sí lo hacen los coleccionistas o los así llamados anticuarios, ¿no? Que son personas que rescatan, que investigan y que y ponen en uso nuevamente las antigüedades. Esos ya hay muy pocos coleccionistas. Entonces, si bien es cierto que en el trocadero hay mucha gente, pues tú deberías de ver quién va cargando algo que compró. Se ha vuelto un paseo muy interesante. ¿Folclórico? Ajá, sí. Sin embargo, pues los clientes son pocos. Y lo que antes valía, las antigüedades es igual que cualquier otro objeto, hay modas. Entonces, en los 70s, por ejemplo, había una efervescencia por lo chino, por las cosas chinas, y la gente lo quería decorar su casa como con objetos chinos, con biombos, con taburetes chinos. Cambiaban sus puertas para que se deslizaran. Y después van evolucionando las cosas. Después fue por lo europeo y todo el mundo quería tener un jarrón de Sèvres y todo el mundo quería tener porcelanas de Lladró, de las españolas. Y, en fin, hubo una época que estaba el colonial mexicano muy fuerte. Y entonces los precios... Quiero decir, había precios muy elevados sobre esas piezas. Unas piezas que ahora es imposible vender si no estamos dispuestos a sacrificar el precio, ¿no? Entonces, esos artículos han bajado mucho de valor. Sin embargo, si tú buscas una estufa de los años 50, que no es una antigüedad, pero que se ven bien bonitas y que funcionan, porque no sucede lo mismo con los refrigeradores, porque si pones un refrigerador de los años 50 en tu casa, se va a consumir la luz de todo el año. No, y vas a abrir el refrigerador y te vas a dar un toquezón, porque yo recuerdo que en casa de la abuela daba toques por la falta de tierra. Una cosa muy locochona. Y los utilizan como ahora los utilizan como gavetas, como un ropero. Un ropero, ¿no? Un mueble. Y también se ven muy bonitos, ¿no? Pero la estufa sí la puedes dar en mismo uso y en muchos casos es mucho mejor que las modernas, ¿no? Y esos objetos sí han aumentado el valor, porque antes la gente los tiraba, te cambiabas de casa, hacías una venta de cochera y lo vendías por lo que te dieran. Uh-huh. La gente lo empezó a buscar, efectivamente, los jóvenes lo empezaron a buscar porque se ve bonito, porque decora mucho y porque eran muebles. Estaban diseñados como muebles para decorar, como una parte, como si hubieras comprado una sala o un ropero, ¿no? Eso es lo que se me hace muy padre de aquellas épocas, de que las piezas, los objetos, eran hechos para funcionar, ¿no? Y que funcionaran para toda la vida. O sea, las cosas estaban pensadas para que funcionaran toda la vida y además no te fuera una molestia el estarlo viendo durante toda la vida. Así es. Entonces eran cosas muy bonitas, muy bien hechas y muy bonitas. Los materiales eran baratos, la mano de obra era barata, no tenían prisa por producir cientos de miles, ¿verdad? Claro. Entonces sí, eran otros tiempos. Despacio y bien hecho. Ajá. Oye, vamos a hacer nuestra primera pausa y seguimos platicando sobre esto que es, pues en realidad maravilloso y todo un tema muy, muy amplio. Ahí regresamos, no se vayan, estamos hablando de restauración, reuso, reciclaje y pues también decoración, ¿no? Así es. Ahí venimos, no se vayan. Ya estamos de vuelta con ustedes y seguimos platicando con Eduardo Chávez. Muchas gracias. Y además de ser un coleccionista
de objetos antiguos, también los restauras. Y Así también es. das clases de Tai Chi. Así es. Así Qué es. bueno eso. Y también soy mago. Ah, Eso es lo que me veías haciendo con Es que ahorita que estábamos a punto de entrar, lo vi allá aquí como en la entrada de aquí del depa, y lo vi con unas cartas y dije, mira, está jugando solitario. No, pero estabas practicando Así es. algún truco de magia. Así es. Ah, así qué es, maravilla. eso también. Y de hecho, en el medio de las antigüedades, todos me conocen como el mago. El mago. El mago. Ajá. Y bueno, Así ¿por qué es. haces magia con las antigüedades? No. Pues No, porque entonces significaría desaparecerlas. no, pero no, o más bien reaparecerlas. Así es. Así es el para rescate. en rescatarlas, ¿no? Sí, En algún momento el mago tiene que regresar a la muchacha y tú regresas a las piezas en lo que son. ¿Qué es lo que más te gusta de restaurar, Eduardo? O sea, que las piezas no se queden en una cuestión decorativa o que en realidad vuelvan a vivir y que se puedan reusar. Así es, mira, hay un anticuario muy importante en México que se llama Rodrigo Rivero Lake, que es uno de los anticuarios, y él escribe un libro y dice algo muy cierto, que los que realmente están vivos son los objetos, no los coleccionistas, no nosotros los que coleccionamos, y que los objetos van a buscar justamente el lugar donde ellos quieran estar. Entonces, por eso, cuando nosotros vamos a comprar algo, nos damos cuenta que hay veces que nos faltan 10 pesos para completarlo y se nos va y lo compra la persona siguiente. Y sin embargo, hay veces que la pieza sigue y sigue y sigue y sigue ahí hasta que tú juntas el dinero y la puedes comprar, porque esa era para ti, esa te tocaba a ti. Entonces, bueno, y hago esta referencia a todo porque ¿qué es lo que a mí me gusta? A mí me gusta, sí, rescatar principalmente, como te comentaba, el arte popular mexicano. No, es que te iba a preguntar antes de que te interrumpiera, sí, más bien era ¿cuál es ese arte popular mexicano? O sea, ¿por qué no nos das un contexto para que la gente nos ubiquemos en de qué nos estás hablando? En México hay varios periodos en cuanto a políticamente y en cuanto a la manufactura de piezas. En la colonia, donde solamente los que pertenecían a gremios, los que estaban agremiados y pagaban impuestos a la corona, podían hacer muebles, trabajar la piel, ser alfareros, ser pintores, ser orfebres, en fin. Cada uno debería de ser herreros, ser lo que fuera, tenían que pertenecer a un gremio y ese gremio tenía que pagar impuestos. Eso pasó durante la colonia, más o menos hasta 1821. Y después empieza otro periodo que es donde ya no necesitabas pertenecer a un gremio para poder ser alfarero, por ejemplo. Entonces tú, porque tenías la cercanía con el barro y podías hacer una pieza muy interesante, muy naif, muy infantil, muy, muy popular, por eso le llamamos. Y entonces a partir de 1821 aproximadamente hasta 1950 existe un periodo, está este periodo que le llamamos arte popular mexicano, donde hay barro, hay pintura, hay muebles, hay joyería, que es particularmente lo que a mí me llama la atención, porque entonces es realmente donde empieza la expresión del mexicanismo, ¿no? De los mexicanos. Antiguamente en la colonia ellos tenían que seguir determinados patrones. Quiero decir, quiero que me pintes a la Virgen del Refugio y aquí está la estampita y yo la quiero igual. Le decían los españoles a los indios. Y ellos tenían que apegarse a esa imagen para poderla diseñar. Cuando viene el arte popular mexicano ya no sucede eso. Ya decía, yo quiero pintar esta Virgen y la pintaban como Dios les daba a entender. Dios les daba a entender y son manifestaciones primorosas. Claro. Primorosas. Ajá. Oye, mira, me estoy acordando de no sé si tú hayas ido, yo creo que sí, a la Casa Azul, allá en Coyoacán. ¿A la de Frida? Ajá, sí. Exacto. Ya ves que uno de sus cuartos tienen unas como plaquitas chiquititas en donde se escribía tienen un nombre que no me puedo acordar, pero exvotos, ¿me quieres decir? Sí, bueno, estos
podrían considerarse también... Es principalmente los... Bueno, el arte votivo siempre ha existido en la cultura humana. El arte votivo es las ofrendas, que es ofrendar. Siempre ha existido. Sin embargo, en el arte popular mexicano, después lo teníamos desde nuestros indígenas. Los monos y las ollas que encontramos eran un arte votivo, era una ofrenda. Después viene en la colonia, también hay otro tipo de manifestaciones, pero en los exvotos que son pintados en lámina, pero no solamente en lámina, también hay en tejido, también hay en madera, también, en fin. Esta es una de las manifestaciones más impresionantes y tenemos retableros, les llamamos, maravillosos, Concepción Ávila, Jerónimo de León, que son que tienen una calidad excepcional y unas leyendas maravillosas. Fíjate que un compañero ahorita me estoy acordando de un compañero en la secundaria, su familia creo que era de Ameca. Y a la hora de que muere su abuelo, abren uno de los cuartos y había un montón de retablos. ¿Sabes que los tiraron? No me digas eso. Mira, ya sé, te va a doler en el corazón. Ya me dolió, se me revolvió el estómago. Yo recuerdo que es más, o sea, hasta el chavo dijo, pues, ¿qué hacemos con esto? Mira, no me preocupa. En esa época lo podíamos haber hasta donado, ¿no? A un museo, o sea, le podíamos haber dicho a este amigo, pues dónalos, ¿no? Eran de madera, de lámina, ¿y de qué otra cosa había? Pues, como dijiste, tejidos. Ajá, había algunos tejidos. Pues mira, me preocupa porque no me tocó a mí, pero obviamente que esas piezas, aunque se hayan tirado a la basura, por supuesto que se rescataron, por supuesto que no se perdieron en la basura. Por lo menos porque, 3 alguien llegó y dijo... No, yo creo que todas. Ojalá. Pero, por ejemplo, en San Juan de los Lagos, que la catedral de San Juan de los Lagos, bueno, el santuario de San Juan de los Lagos, toda la vida ha tenido exvotos y ha tenido arte votivo, pues ahí hubo una ocasión en que los enterraron, ya eran tantos y como los tienen que renovar para que la gente siga poniendo. Para que haya espacio. Entonces tiraron y los sepultaron. Hay ocasiones en que llegas a las iglesias y pues pintaron sobre de ellos para igualarla. Y son pérdidas que tú dices, pues son pérdidas irreparables. Es así. Cuando van a la basura, tú no te puedes imaginar la industria que es la basura y lo que podemos conseguir en la basura. Claro que sí, me lo imagino muy bien. Y he encontrado cosas también maravillosas de lo que la gente dice, esto ya no me sirve. Así es. Para el otro es el tesoro. Es un tesoro, así es. Oye, ¿y cómo le haces? ¿Cuál es la...? No, o sea, no queremos que nos digas tu secreto como mago, puedo. ¿no? Pero como mago no. No, como mago no, pero las técnicas que usas para rescatar todo esto, porque no nada más son así estos arte... popular mexicano. Ajá. Me imagino que vas a otras cosas, ¿no? Sí, claro. Digo, el cliente lo que pida, ¿no? Estoy absolutamente en todo, aunque sí estoy muy especializado, pero sí voy a todo. Y por ejemplo, que te llegue una señora, ¿no? Y que te diga, mira, me encontré estos retablos en el cuarto de mi madre, que ella ya está grande. La persona que te lo lleva ya está grande, imagínate con cuánto estaba su madre. Entonces los encontró ahí, pero tienen... pues como mucha humedad, ¿no? En este caso, y les voy a dar un super tip. Ajá, en este caso, a los retablos lo que les afecta mucho es la popó de la mosca. Ahí son unos puntitos negros que están en toda la lámina, en todo se ven muy claro. Y esa es la popó de la... Y la única manera que hay para quitarlos es con un tomate. Con un tomate de los verdes. Lo partes a la mitad, frotas la lámina y entonces se va. Es lo único que afloja la popó de la mosca. Si no, con cualquier otra cosa, con thinner, con aguarrás, te vas a traer la pintura. Pues claro, sí. Y ese es un secreto súper... Oye, no, súper secreto. No, muchas gracias por haber compartido porque...
Nunca me hubiera imaginado que con un tomate verde. En ese caso, por ejemplo, hay otros objetos, por ejemplo, las espuelas de... Si quieres, ve, mira, vamos a hacer la pausa para que se quede en misterio, la gente vaya por un papel o saque su teléfono y empiece a anotar porque pues lo que nos vas a compartir es muy valioso. Ahí venimos, no se vayan, esto es el DEPA y estamos con Eduardo Chávez, mago, restaurador, maestro de Tai Chi. Y bueno, pues un apasionado de las cosas que ya nadie quiere. Que ya nadie quiere y que tienen mucho que decirnos. Ahí venimos, no se vayan. Ya estamos de vuelta con ustedes, seguimos platicando sobre pues esta gran pasión que es de encontrarte cosas. Así es. Que en algún tiempo se hicieron para una cosa específica, luego te las encuentras y dices, pues esto puede estar y entonces toman otro valor, ¿no? Y otra función, porque generalmente terminan siendo lámparas, terminan siendo percheros, arte decorativo, ¿no? Ajá. Cuando te iba a comentar de las espuelas, por ejemplo, sí. Las espuelas, hay un proceso que se llama damasquinado, que es la incrustación de plata, por ejemplo, de otro metal sobre el metal, en este caso plata o cobre, entre el fierro vaciado. Porque en México somos los únicos, en el fierro forjado. En México somos los únicos que fabricamos espuelas a partir de fierro forjado. Solo en México. Y hay unas espuelas que a partir del 19, del siglo XIX para atrás, 1910 para atrás, son muy famosas, que es Amozoc, las espuelas de Amozoc Puebla. En Colima había otro hacedor de espuelas también muy famoso, y todas estas iban con incrustaciones de plata generalmente o de cobre, de bronce. Y con el tiempo se van oxidando y se va perdiendo se va haciendo uniforme el color óxido en la espuela y se pierde la plata. Entonces, para rescatar, para recuperar, para limpiarlos, lo mejor que hay, bueno, mucha gente si utilizas una lija, rayas el metal. Si utilizas un solvente, pues no lo vas a quitar. Y la mejor manera para hacerlo es con una goma de borrar, de las de tinta. ¿Te acuerdas que hay unos borradores que son cafecitos y luego azul del otro lado? Claro, que eran los claro. Con el azul. Con el azul tú le das y te quedan, no le quitas la pátina, porque si le das con brazo, la dejas completamente nueva. Y entonces pierde cierto valor, porque gran parte del sabor de las antigüedades es que se les note el paso del tiempo. Exacto, eso es lo que te iba a decir, porque he visto, por ejemplo, piezas que son restauradas y que se ven como nuevas. Sí. Entonces dices, a ver, ¿y los años? Es como si resetearas una computadora, o sea... Ya no te quedó nada. No te quedas con nada, y el chiste es que te mantenga ese aroma, ese la tiempo. Pátina, esa pátina que le llamamos nosotros, que es lo que le da el sabor delicioso a las antigüedades, ¿no? Es bien interesante. Voy una vez a San Juan Evangelista, aquí ¿cómo se llama? Los evangelistas, ¿cómo se llama? Tlajomulco. Ajá. Y porque ahí hay un artesano muy importante, Martín Ibarra, y voy a comprarle alfarería y cosas de barro, unos vírgenes preciosos que, bueno, en fin. Pero veo en el taller de su papá, de Sixto Ibarra, en el taller de su papá tiene unas sillas tejidas de palos, de palo, pero con un sabor tan interesante, o sea, de desgaste, de ver cómo brillan porque las has tocado y retocado y te has sentado y resentado. Y entonces le digo a su papá, a Sixto, que todavía vivía, ya murió, le digo a don Sixto, oiga, don Sixto, véndame sus sillas. Me dice, no, pues, ¿por qué quieres estas? ¿Por qué quieres estas? Mira, aquí enfrente, y efectivamente, aquí enfrente las venden. Y las venden nuevas y cuestan 50 pesos. Nuevecitas. Y yo le dije, pues yo le doy 100 por cada una de las suyas. Y usted vaya y cómprase las nuevas. Porque a mí lo que me interesaba era ese sabor aroma, que le, ¿no? Sí, ese sabor que le da. Y mucha gente eso es lo que buscamos, ¿no? Y como tú dices, la historia que está involucrada en eso, ¿no? Sí, el paso del tiempo que es de alguna forma lo que te dice ese objeto, ¿no? Y es lo que toma valor. Entonces,
digo, para la gente que nos está escuchando y que se puede encontrar, porque siempre tenemos estas historias en las familias, ¿no? Que, pues, unas mecedoras ahí que dices, wow, ¿no? Teteras. El otro día una amiga de mi mamá se encontró toda una vajilla completita y le echaron brazo. O sea, brazo de físico y del producto. Y entonces, pues las dejaron así muy bonitas, relucientes. Pero perdieron. Y entonces yo le dije a la señora, bueno, ¿cuál es la diferencia ahora una nueva y entre una nueva y esta, ¿no? Sí. Y quedó la duda. Porque yo le decía, entonces yo puedo decirle a los chinos, ¿no? Y les traigo un libro y miren, háganme esta vajilla de esa época, me la van a entregar así como tú la dejaste, de limpiecita y con todo este brillo, pero sin la historia que tú ya habías tenido aquí. Sí. Y me dice, pero pues ¿cómo le hago para o sea, yo quería limpiarla, no quería que se viera la también mugre o lo sucio sí. O que la gente... Y hay veces que, por ejemplo, en la plata o en lo plateado es conveniente porque pues son piezas de uso. Ajá, exacto, son platos que se trata de que te sirvan ahí una sopita. O una en este caso, lo importante, lo interesante es que pertenezcan al orfebre, que realmente ellos, así como en la joyería, que tienen un quinto, que dice 18 quilates de oro o plata 925, pues no. De igual manera, los orfebres marcan sus piezas, su vajilla, ¿no? Entonces ahí no importa que la limpies mucho, porque si tiene el quinto del fabricante, pues esa pieza perteneció a determinada época, y hay veces que hay inclusive número de serie, pues como por así llamarlo. Sí, las piezas que fueron, ¿cuántas de estas vajillas se hicieron tantas copias? No solo eso, sino esta pieza es la número 25. Porque si a ti se te perdía la pieza, por ejemplo, tú comprabas un juego de 25 piezas. Claro. Y se te perdía una y la tú 12. Querías completarla, entonces tú pedías al orfebre, oye, mándame la 12, porque esa es la que me falta. Claro. Y entonces ellos ya identificaban. Y ahora con el tiempo, pues bueno, entonces ya tenemos una información, inclusive quién la hizo, para quién la hizo y cuántas se hicieron, ¿no? ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¿Qué es lo más atractivo para ti restaurar? O sea, que tú te lames los bigotes como gato con atún. A mí la madera. Para mí la madera, los muebles. Para mí la madera es nunca perdió la vida. Quiero decir, para mí sigue estando viva, aunque ya esté hecho a mueble o aunque ya esté. Es una de los artículos más nobles, porque siempre se puede restaurar. O sea, no hay algo que le pase para que no se restaure. Siempre hay una manera de restaurarlo. Que sea madera. No, porque el triplay o el aglomerado, pero lo detesto. Sí, me estaba acordando de todas esas cosas. Pero bueno, por ejemplo, el pino todavía alcanza a ser madera, aunque sea... Todo lo que viene de un árbol es madera, sea sí. Pero el aglomerado, pues en algún momento pues, vino de una madera. Sí, bueno, pero tiene un proceso industrial. Sí, se le da un proceso industrial que ya no es una rama de árbol. Exacto, ya es pedacera de muchas ramas. Así es, ¿no? Así es. Y además pasada pasada y pasada por muchas cosas. Además creo que ese tipo de materiales, pues, está muy difícil que le vuelvas a poner un clavo o un pegamento. Ahí hay que cuidarlo y eso lo comento, hay que cuidarlo porque obviamente va a venir la polilla, que es nuestro peor enemigo en el caso de algunas maderas, porque no todas a la polilla no todas las maderas le gustan. Y de hecho, de las maderas finas, pues yo creo que por eso son finas, porque la polilla no les afecta, no las ataca. Entonces... yo pensé que eran las que más atacaban. Dije, qué polilla tan lista, porque le gusta lo fino. No, de hecho el pino es lo peor para la polilla, por ejemplo, porque es lo primero que ataca. El pino. El cedro, que es una madera semipreciosa, lo puedes dejar al lado de las polillas y no se la van a comer porque no les gusta. La caoba igual, no les gusta el sabor amargo de la...
vamos a hacer nuestra siguiente pausa y te quiero preguntar sobre las maderas, los muebles, cómo preservarlos, cómo cuidarlos. Ajá, si tú tienes ahí, por ejemplo, ¿te acuerdas de estos modulares que tenían un espacio para el tocadiscos? Sí. Que los abrías así hacia arriba. Las consolas Sí. ¿no? Eran de maderas muy finas algunas, ¿no? Sí, por lo menos enchapados en maderas muy finas. Porque tenían que provocar una acústica buena, ¿no? Entonces, a lo mejor si ya traen una cuarteadura, pues sí va a servir el aparato y sí va a dar vueltas, pero la acústica y todo eso, bueno, ahorita nos platicas de qué va todo esto y ya regresamos. Esto es el DEPA. No se vayan. Estamos de vuelta con ustedes, seguimos platicando con Eduardo Chávez, restaurador, mago. Eso de la magia se me hace muy padre. Y de maestro de Tai Chi, ahorita te platico esas inquietudes y maravillas, ¿no? Pero de lo que estábamos aquí ahorita diciendo es de estas maderas preciosas y de las maderas que es como tu pasión restaurar. ¿Cuáles podrían ser los tips que tú nos podrías dar como para lo que tengamos ahí en casa? Como yo digo, la madera para mí sigue viva. Obviamente es una imagen, pues, porque para mí sigue viva y necesitamos darle de comer igual que si estuviera, que si lo regáramos. Y bueno, y para esto necesitamos ceras para nutrir la madera. Sirve para dos cosas: para nutrir la madera y para evitar que la polilla se acerque, que ya dijimos que la polilla es el peor enemigo de la madera. Más que la humedad. Más que la humedad y más que el hombre y más que... Por ejemplo, estoy pensando en la playa. Ya ves que en la playa el ambiente tan húmedo, la sal del mar... Sí, pero acuérdate que los barcos eran hechos de madera. Exacto, por todo eso que te... O sea, entonces sigue siendo la polilla lo peor. Lo peor sigue siendo la polilla. Y también, de acuerdo a las maderas, por ejemplo, el sabino, que son los que se conocen como sauces llorones, que están al lado de los ríos, pues el sabino es perfectamente compatible con el agua. Porque ahí vive, de ahí salió, de ahí. Su amiguito. El sabino es una de las maderas, para mí, de mis maderas preferidas, maderas que ya están prohibidas de talar, que si no te encuentras un mueble viejo, pues ya no vas a tener un mueble de sabino. Y son maderas que despiden un olor delicioso. Entonces, generalmente se usaban como castañas o como baúles para mantener la ropa. Y entonces, además de que alejaban a la polilla por ese aroma, la ropa quedaba oliendo riquísimo y no entraba ni la polilla de la madera ni la polilla de la ropa. Entonces, cuánto conocimiento, esa madera persiste perfectamente en el mar, en la intemperie. O sea, a lo mejor la Niña, la Pinta y la Santa María estaban hechas de... No, ¿quién sabe? Ya ¿no? tenían... ¿Quién sabe? Porque esos venían de España y a lo mejor no había tantos de estos árboles. Sí. No, allá tienen también la parota, por ejemplo, que es esas más de Medio Oriente. Es también una madera muy resistente y casi todos los pisos que vemos, por ejemplo en las albercas, esa es parota, que también es una madera durísima que tampoco le entra la polilla porque no la puede morder. Y igual que el mezquite, ¿no? Que es una de nuestras maderas más típicas de México. Sí. Todos nuestros muebles coloniales y del siglo pasado, digo del siglo XIX, perdón, ya no es el pasado, ya es el antepasado. Son de mezquite, los mejores muebles son de mezquite, que es como un palo fierro, pero es así de duro, sí, así de pesado y así de resistente, ¿no? Resiste mucho más que uno de metal. ¿Todavía el mezquite se puede usar? No. ¿Ya no? ¿También ya está protegido? También. Además, qué bueno, de alguna otra forma, yo creo que se atascaron un poco en el siglo XIX, luego tantito en el no 20. había otros materiales. Pues sí, claro, también, ¿no? Y y ya los mezquites que ves,
que sí hay muchos mezquites todavía en Zacatecas, en varios lugares hay mezquites, pues ya no sirven para tablas, ¿no? Ya son muy delgaditos. Son ¿pero por qué? Pues porque están chicos, porque son jóvenes. Es como si agarráramos un bebé, ¿no? Sí. Y entonces le debemos dar unos 200 años y seguramente lo volverán a usar como. Bueno, pues ojalá la verdad sí los conservemos, ¿no? Y tengamos esta sensibilidad de cuidar todo esto, ¿no? Pero a ver, tips que nos ibas a decir. Sí. La cera. Yo recomiendo la cera que se usa para los pisos de madera. Entonces, con una brocha nosotros barnizamos, como si pintamos el mueble con la cera, lo dejamos unas 2 horas, recogemos con una estopa el excedente de la cera, y esto nos va a dar una resistencia al mueble, pero impresionante. El mueble y además va a empezar a verse brilloso, lustroso, se va a empezar a tomar una pátina. Muy, muy bonita. Y ese es el cuidado adecuado. Si nuestro mueble ya presenta en algunas ocasiones hoyitos por de la polilla, que ya vemos con la polilla, hay una diésel, aguarrás, tiner, diésel y aguarrás, mezclados. También se aplican ya sea con un atomizador o con una brocha. Y es impresionante cómo se mueve la polilla. Pues cómo no, Diesel, Tiner y Aguarrás. No, pues claro. ¿Quién aguanta? Porque hay, lo que usan los restauradores, los profesionales, se llama pentaclorofenol, pero ese pues es muy tóxico, muy tóxico. Y imagínate, no es necesario. Porque tienes a los niños ahí, ¿para qué? ¿No? Estos solo se aplicarían en fábricas, en bodegas, y cuando la pieza ya está demasiado afectada por la polilla. Y entonces le damos este tratamiento con este líquido y después enceramos para prever que no vuelva a atacar la polilla. Para mí no hay, aquí puede haber controversia con algunos anticuarios, pero para mí no hay nada mejor que el aceite rojo para desaparecer las pequeñas rayitas que de repente en un mueble pusiste las llaves y se rayó un poquito y se le ve ahí la rayita. Con aceite rojo de esa marca. Tú la puedes decir, yo no, pero tú sí la puedes. ¿A poco ya estamos en el último bloque? ¡No me digas! Pero si ya se nos está... ¿Qué? No, vámonos otro bloque más, por favor. Oye, no se vale. Bueno, nos quedan 3 minutos. Otra cosa que no me quiero que se me olvide. La madera que, por ejemplo, todos tenemos a lo mejor la visita de un niño y entonces agarró el plumón y se puso a dibujar y ándale, ya ahí están unos puntitos, unas rayitas. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, ¿sigue el aceite rojo todavía no sirve? Sí, pero primero hay que quitar la pintura, que eso obviamente con ese sí vas a utilizar aguarrás tiner. O tiner con cera para que permanezca, para que se haga un removedor. Y retiras primero el color que le dio el niño. Y luego, si pasó al mueble, si se grabó en el mueble, pues entonces sí será conveniente que le demos con la cera Johnson. Y puede disimularlo, pero hay muchas veces que es demasiado profundo el rayón, la hendidura. Sí, no, ya dejó y entonces habría que cepillar. Un arado, ¿no? Casi. Sí. Entonces ya tendrá que meterse la lija. Pero hay cosas padrísimas. Yo tuve por muchos años un pupitre de una escuela que recuperé y que de esos que se abrían, que eran de 2 personas. Y bonito. Con una serie de leyendas que obviamente no puedo decir por radio, padre, que yo jamás se las quise quitar porque era parte era parte de esa historia, ¿no? Sí. Como graffiti, como el graffiti. Como el graffiti. Pues nos queda un minuto. No va a ser la última, Eduardo. Gracias, ojalá, hay muchas cosas que platicar y ojalá la gente que nos escuchó se haya quedado tan picada como acá tu servidor. Y bueno, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Esta es tu casa. Gracias, y pues ya conoces el camino, pues vengas y nos platiques un poquito más sobre este maravilloso mundo que se pueden hacer varios programas de esto, ¿no? Muchos, sí, claro. Bueno, pues muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Adiós.